Muchísimas gracias, señor presidente. Y de nuevo, muy buenas tardes. Yo voy a tocar dos temitas, aparte de obviamente expresar nuestro apoyo al proyecto que están discutiéndose sobre el mercado regional mayorista de la región Chorotega. Lo primero que quería hoy comentar con ustedes, realmente con estupor, diría yo, todos los días aparece una noticia que contribuye a nuestra preocupación sobre la manera en que esos entes reguladores constituidos después de la apertura de algunos de los sectores que estuvieron en manos exclusivamente del Estado hasta la firma del Tratado de Libre Comercio, don Mario Redondo, sobre la manera como efectivamente violentan de alguna forma las normas y violentan el espíritu con el que fueron creados al no actuar en esa labor de regulación, de arbitraje de los mercados. No actúan con la suficiente sensatez y neutralidad. Ustedes saben que en semanas recientes la prensa nos informó de que la SUTEL rechazó las demandas sancionatorias interpuestas por el ICE contra Claro y Movistar por prácticas anticompetitivas al dar ellas ese roaming a escala centroamericana de forma gratuita. Es decir, el ICE concretamente le solicita a SUTEL que adopte medidas cautelares y que inicie procesos de carácter sancionatorio contra Claro y Telefónica por ese no cobro, digamos, no es un cobro indebido, es un no cobro del servicio de roaming en el territorio centroamericano. Obviamente esas empresas pueden darse el lujo de ofrecer estos servicios porque cuentan con conexiones en todos los países centroamericanos, cosa que nuestra institución no tiene. Es decir, el ICE tendría que pagar derechos de interconexión a las redes de esas empresas para poder accesar a ellos, y eso pues se lo tendría que cobrar a los usuarios. Resulta que la SUTEL rechaza la petición del ICE. Entonces alega que no existen los suficientes datos, que no son suficientemente contundentes las razones que el ICE expone. Hace muy pocos meses el ICE fue sancionado por más de 2.000 millones de colones por una demanda que le interpuso Telefónica por acusarla de llevar a cabo una práctica supuestamente anticompetitiva. En concreto eran unas ofertas de Colby durante el 2011. La misma SUTEL tuvo que admitir que no había absoluta claridad en el planteamiento de Telefónica, más allá de que tanto el Frente Interno de Trabajadores del ICE como distintas voces en este Parlamento, entre ellas la mía, señalamos conflictos de intereses, señalamos arbitrariedades varias en el proceso de estudio que llevó a cabo la SUTEL antes de multar al ICE. Resulta
que en la sesión de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, los señores de la SUTEL admitieron ante los señores y las señoras diputadas que los testigos que aportó la SUTEL fueron los mismos que redactaron los manuales de procedimiento para ellos, para la SUTEL. Pero resulta que ahora, cuando es el ICE el que pide sanciones para las empresas privadas de telefonía móvil, la SUTEL le dice que no tiene pruebas para determinar si Claro y Telefónica están incurriendo en una práctica. Es decir, caminamos por cualquier carretera de este país y vemos enormes anuncios en vallas publicitarias llamando a hablar de manera libre, sin costo alguno, en cualquier lugar de Centroamérica, de cualquiera de estas dos empresas, y resulta que para la SUTEL no hay pruebas para poder sancionarlas. Le dice, abro comillas, sobre el hecho de que Telefónica está generando efectos anticompetitivos, se concluye que los elementos aportados son insuficientes para proceder a la apertura de un procedimiento administrativo sancionador contra Telefónica. Y más abajo dice, sobre el hecho de que Claro ofrece un precio para el servicio de roaming, esto no se constituye en un elemento contrario al ordenamiento normativo vigente. Realmente, compañeras y compañeros, cuesta mucho creer en una actividad tan claramente decantada a favor de las empresas privadas de telefonía móvil. Yo creo que hay que hacer un llamamiento desde este primer poder de la República a los señores de la SUTEL: por favor, no ayuden al debilitamiento de nuestra institución. Pero ahí no acaba el asunto. Desde el 2013 la SUTEL debió de haber autorizado, esto también se lo señalamos en la sesión de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto, debió de haber autorizado los criterios para determinar los llamados mercados relevantes en materia del mercado de telecomunicaciones. Y hasta hoy, 2015, no lo ha hecho. Está violentando la reglamentación porque tendría que hacerlo cada 4 años. Los criterios establecidos siguen siendo los que estaban vigentes en el 2009, cuando apenas se abría el mercado de telecomunicaciones, cuando aún teníamos muy pocos pasos saliendo de lo que había sido un monopolio en manos del Estado toda la vida. Y las implicaciones que esto tiene son perversas. Para la SUTEL, ridículamente, el ICE sigue siendo el operador dominante en el mercado de telecomunicaciones en Costa Rica. Y eso, entre otras cosas, es lo que explica el por qué la SUTEL puede sancionar al ICE y no así a las otras empresas privadas. Entonces, cuando el ICE le reclama o le señala a la SUTEL que no puede seguir siendo considerada ella como empresa estatal, el ICE, el operador dominante, y que a eso se debe el que se esté rechazando la petitoria de sancionamiento a Claro y Movistar, la SUTEL le dice textualmente: el hecho de que la SUTEL haya revisado o no, como si fuera un asunto al libre arbitrio, si la SUTEL quiere, revisa, y si no, no revisa, haya revisado o no los mercados relevantes definidos en una resolución número tal, no es una situación que le ataña responsabilidad alguna
al resto de operadores del mercado, entiéndase los privados, que a criterio del ICE actualmente gozarían de una posición de dominio. Este fue un tema que en la sesión de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto, el diputado Solís Fallas señaló a los señores de la SUTEL. ¿Cómo, señores, se va a considerar que el ICE, ante esas dos empresas globales, puede seguir siendo considerado el actor dominante? Esa era una de las informaciones que yo quería dar en este plenario. Realmente les sigo, permanentemente le tomo el pulso a lo que está sucediendo con, insisto, con esas instancias creadas para la vigilancia, para vigilar el buen funcionamiento de los mercados abiertos. Y con preocupación, un día es la SUTEL, otro día es la ARECEP con relación a tarifas de autobuses. Permanentemente estamos viendo que hay un actuar arbitrario. Voy a tocar rápidamente un tema que me interesa, un tema totalmente alejado de lo que estamos hablando. En el periódico La Nación del jueves pasado, el analista político don Constantino Urkullu escribe en las páginas editoriales un largo artículo que llama El Combo. Yo estuve muy cercana por distintas razones a este movimiento y a quienes lo lideraban. Y realmente cuando leí a Constantino Urkullu, a quien leo con enorme interés siempre, me parece un analista agudo. Constantino y yo además hemos tenido una amistad de mucho tiempo, no continua, pero hace mucho tiempo teníamos amistad. Resulta que me preocupé por lo siguiente. A ver, ¿por qué el jueves de la semana pasada don Constantino Urkullu no se está cumpliendo un aniversario del Combo? No está sucediendo nada. Escribe este análisis que si yo no lo conociera, creería que estaba bajo el efecto pues de alguna sustancia alucinante, porque dice que el día de la gran marcha contra el Combo, había una amenaza potencial de asalto a la sede del Poder Ejecutivo. Yo estaba en la marcha, insisto, tenía relaciones estrechas con quienes lideraban la marcha, y yo recuerdo que siempre se dijo que don Miguel Ángel Rodríguez lo recogió en el patio de Casa Presidencial un helicóptero. Nunca entendí bien por qué sucedía aquello. Nunca supe. Yo puedo asegurar, porque quizás nunca falté a ninguna manifestación contra el Combo, que el arma más peligrosa que llegó a tenerse fue una piedra. Porque aquí me podrán decir, sí, creo que alguno de esos vidrios se quebró. De eso puedo dar fe, que eso fue lo que sucedió. Pero sin embargo, aquí don Constantino dice: por primera vez desde la fundación de la Segunda República, el orden constitucional se tambaleaba seriamente como fruto de la movilización en las calles. Y sigue reiterando, había una pasión desbordada. Así se hace imposible la deliberación. Es quizás el momento en que don Constantino se contradice en su artículo, porque si no hubiera habido esas manifestaciones en la calle, en todo el territorio nacional, no se hubiera dado la imagen
aquella que se hizo famosa en la prensa y que él señala cuando dice grandes ministros y exministros, y todos quienes vimos las fotos sabemos que además de un elogio, me imagino, a su catadura moral, está hablando de la estatura que don Rolando Laclé y don Danilo Chaverri tienen. Dice, grandes ministros y exministros se rindieron ante una menudita estudiante de psicología que llevó la voz cantante aquella noche. Evita Carazo, presidenta de la FEUC. ¿O es que alguien cree que si hubiera instalado esa comisión mixta en el Tribunal Supremo de Elecciones, en donde se obligó al Parlamento, ya voy a terminar, a tirar al cajón de la basura un proyecto que había sido aprobado en primer debate, si no hubiera habido una manifestación pacífica absolutamente en todo el territorio nacional? Entonces me pregunto, ¿por qué esta advertencia, voy a poner, de don Constantino Urkullu? ¿Por qué este último párrafo de recordarnos que la libertad de expresión y de petición son manifestaciones de la democracia, pero cuando se diviniza la manifestación callejera, el resultado es el autoritarismo y la manipulación? Y termina, de la turba desbocada y de sus falsos profetas siempre han surgido las dictaduras. ¿A qué se refiere don Constantino? Porque resulta que el análisis entero, ya voy a terminar, permítame un minuto, señor presidente, es sobre un hecho en donde no hubo un rasguño por parte de los manifestantes opositores al combo. Entonces, ¿qué es lo que se tambaleaba? No logro entender realmente. Yo pues estoy a punto de llamar a don Constantino y que me explique cuál es el fenómeno social que él está aquí analizando. Un rasguño, que alguien me enseñara un brazo rasguñado por algún manifestante de esos que él habla que son una turba callejera, no hubo. Así que me parece sospechoso que en un clima político que tiende a crisparse como el actual, don Constantino Urkullu le dé rienda suelta a su pluma diciendo que el orden constitucional se tambaleaba porque habíamos centenares o miles de personas de manera absolutamente pacífica enfrente de la Casa Presidencial. Muchísimas gracias, señor presidente, por su comprensión.